Retro Brownie presenta Sin tiempo para nada con Roger Boada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Pues bien, aquí estamos en una edición más de Sin tiempo para nada. Espero que estéis genial. Y aquí, nada, sobre todo recordaros que tenéis en la descripción el nuevo, bueno, todas las redes sociales y una muy importante que hemos puesto ahora en Instagram, SPN Podcast, ¿vale? Ahí lo podéis ver, os lo dejo en la descripción. Así dicho, queda un poco raro, pero lo podéis ver ahí abajo. Así que no olvidéis pasaros por redes sociales y sobre todo también suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de que estamos ya aquí en danza. Bien, hoy es un día especial porque es día de estreno. Estrenamos por primera vez un nuevo formato dentro del canal y del programa, que es las entrevistas. Ya hemos hecho pues algunas cosas con compañeros del mundo del manga, etcétera, etcétera, que yo creo que han ido bastante bien, ha habido buena acogida y ahora pues hemos dado un paso más. Yo no le he puesto nombre, me hubiese costado ponerle un nombre a la sección. Yo pensé primero la entrevista anónima. Anónima porque las personas que vienen no son conocidas, son entrevistas a personas de compañeros, amigos, de personas de la calle, como vosotros y como nosotros. Podéis ser vosotros mismos, o sea que si queréis incluso que os entreviste, pues solo me tenéis que decir en los comentarios: oye, yo tengo historias importantes o cosas que decir, pues me lo ponéis, me contactáis y vamos para adelante. Así que sin problema. Pero bueno, antes que nada vamos a poner un poquito un separador y empezamos con la entrevista. Pues bien, bueno, le llamaremos eso. De momento entrevista. No pongamos cosas raras. Así que de momento vamos a ir ahí. Y hoy pues tenemos con nosotros a José. Ahora él mismo, si acaso, también se presentará un poquito. Os va a explicar un poquito quién es y tal. Y hablaremos sobre muchas cosas que creo que son bastante interesantes. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bienvenido, José. José Montes. A ver si se oye. Ahí, ahora se te oye, perdona. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Sí, perdón. Pues aquí Compañero estamos. de gremio, amigo, todo muy bien por aquí. Pues sí, José es compañero de gremio. Bueno, pues ya sabéis, lo he dicho alguna vez, que soy autónomo, realizador y hacemos cosas de audiovisuales. Aquí José pues también. Y un día, pues precisamente en un evento, estábamos hablando de muchas cosas interesantes y una de ellas, pues, explicó, pues, bueno, cosas que para mí, pues bueno, también me parecieron bastante chulas y sobre todo apasionantes, porque eran dignas de una historia que creo que debe ser explicada y qué mejor que él para explicárnoslo. Pero no sé, si te parece, podemos empezar por bueno, la historia va, y digo, podemos introducirlo así, va sobre su padre, básicamente, y más cosas sobre él también. Pero dinos por ejemplo, pues eso, de dónde vienes, de qué origen es tu padre, o sea, todo, explícanos un poquito desde el principio, pues la edad que tiene, todo, bueno, haznos un pequeño resumen y de ahí ya vamos estirando el hilo, si te parece. Perfecto. Pues mira, sí, a ver, yo vengo de Venezuela. Uh-huh. Como saben ahorita, pues Venezuela es un punto bastante caliente en el mapa, la situación actual, global, en tema, bueno, ahora mismo casi bélico, Sí. gracias Por a desgracia, sí. nuestro querido presidente, no tan querido, pero bueno, Donald Trump. Y bueno, yo nazco allá, como dice la historia que estuvimos comentando acerca de mi padre. Bueno, mi padre nace en Venezuela, ¿sabes? En un sitio, en un pueblito muy pequeño, ¿ok? Uh-huh. Eso es el estado Monagas, una pequeña ciudad llamada Maturín, ¿sabes? Sí, bueno, de algún pueblo de los alrededores,
nacer, una familia muy, muy humilde. Ujú. ¿Ok? Muy humilde, cuando decimos humilde es, ¿sabes? Suelito de tierra, ¿sabes? En las Ujú. casas. Sí, ¿Ok? sí, sí. Desde muy temprana edad, pues él ya va trabajando y levantando, tratando de ayudar un poco a mi abuela. Mi abuelo no estaba, ¿sabes? No era un núcleo familiar, no estaba con mi abuela, aunque Ujú. él después, más adelante, sí sé que lo conoce y tiene una relación. Pero bueno, lo principal fue eso, él creció ayudando a mi abuela. Sé que desde muy temprana edad, no sé si era a los 8 o 9 años, ya era el que hacía los deliveries de una farmacia, después ya pasó a hacer otras cosas, o sea, siempre Ujú. desde muy temprana edad. Y su familia era ya militante de un partido muy importante, ¿sabes? En Venezuela. En esa época eh, estaba lo que era el dictador Marcos Pérez Jiménez, Ujú. ¿ok? Y bueno, él lograron, vamos a decir, en esa época, por decirlo, falsificar un poco, ¿sabes? Lo que eran los registros y él logró entrar a muy temprana edad a las Fuerzas Armadas. Si no me equivoco, a los 14 o 15 años ya le estaba dentro, Para, ¿ok? De las Fuerzas para Armadas. entenderlo, entró en las Fuerzas Armadas de la parte de este dictador pues sí, por la parte Correcto, del dictador. Vale, vale. Correcto. ¿ok? Correcto. Entonces él, bueno, era una manera de infiltrar a Ujú. alguien. No era el único, había mucha más gente que se iba infiltrando. Sí. ¿Ok? Y bueno, desde muy temprana edad estuvo militando por ese partido. Fue en la que mucha de mi familia, ¿sabes? Estaba involucrada. Al final, no sé si es a la edad de 18 años o así, Ujú. pues empieza ya un poco lo que era las batallas contra el dictador, ¿sabes? Ajá. Y ellos intentan tomar un cuartel, Uh. ¿ok? De donde estaban ellos formaban parte de ese cuartel, y bueno, al final la toma fue fallida, ¿ok? Uh. Y él fue capturado junto con todos sus compañeros, ¿sabes? Y si no me equivoco, estuvieron en la cárcel, o sea, fueron presos políticos un año, un poco más de un año, hasta que lograron derrocar, ¿sabes? Al dictador que salió volando en un avión que es muy famoso, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era como la ballena, no sé, Sí. eso después lo buscaremos, ¿sabes? Y bueno, Se, se- logran se derrocar. escapó, se escapó con avión. Sí, 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 fue volando, se tuvo que ir Perdón, volando. perdón, pero la referencia cinematográfica me viene muy rápido y es La Jungla 2. Porque el dictador que llega con avión y aterriza en Estados Unidos, que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero me ha venido esa referencia. Sí, Perdón, pero perdón, fue perdón. algo así, ¿sabes? Sí, sí. Salió y ahora, si te soy sincero, no recuerdo los detalles de a qué país fue a parar, otro país Sí. de Sudamérica, ¿sabes? La Que cuestión lo es que coge, se fue y adiós, muy se fue. buenas. ¿Qué Entonces, pasó, claro, qué bueno, pasó ya después? ahí ya pues liberan a todos los presos políticos y Ujú. bueno, era gente que tenía mucho tiempo militando, que había dado mucho por la causa y pues les otorgan ya cargos, ¿sabes? Mm. Policiales, Ahí, militares, ahí, ahí. y bueno, se forma lo que es tal vez un nuevo gobierno. Ujú. Ahí es donde mi padre, desde muy temprana edad, pues ya empieza bueno, su vida policíaca Ujú. militar, voy a llamarlo, porque, ¿sabes? Sí, sí, En sí. realidad empieza como eso, como un recluta, ¿sabes? Ujú. De las Fuerzas Armadas, pero termina siendo el comisario general de una de las policías especiales más importantes del Uh. país, ¿sabes? Eh, bueno, es una historia muy larga, muy compleja, que si te soy Sí. sincero, tal vez hay detalles que me vaya perdiendo porque son Bueno, muchos años si quieres, vamos de resumiendo. su vida. ¿Cuál sería? Bueno, vamos a buscar, si quieres, los puntos más importantes o los más, por decirlo así, clave en el momento que va cambiando su vida, ¿no? Un poquito. Y también Bueno, cuando para que te empieza a hagas afectar una idea, a ti y a tus hermanos, en principio también. bueno, nosotros Ya llegaremos a eso faltaría también. mucho para que existiéramos Por eso, que todavía, ya sí. llegaremos a eso, pero en Sí, sí. principio, si te parece, pues eso, por ejemplo, pues Mira, por la, ejemplo, te puedo la contar lo época, que son sí, los inicios los inicios, ahí. de él cuando sale ese nuevo gobierno. ¿Ok? Ellos, bueno, el gobierno empieza a instaurar, ¿sabes? Nuevas policías en todos los estados, bueno, donde pueden, pues como podrás imaginar, todo,
dentro de todo lo bueno hay caos, Ujú. y hay pocos recursos, y hay, bueno, todo. Entonces, para que te hagas una idea de cómo eran las cosas, él, por ejemplo, eh, sé que empieza como formando parte de un cuartel policial, Ujú. no sé en qué pueblo, y cuando él llega, Sí, si no me equivoco, hay 3 o 4 oficiales. Entonces, claro, cuando un oficial llega, el sí. otro lo releva y tienen que entregar el arma, porque es que no tienen ni armas para irse de ahí sin armas. Ostras, ¿Sabes? qué fuerte. Muchas de las armas que tienen Sí, se las prestan otras policías, ¿sabes? Van donando armas porque sí, sí, no sí. hay. ¿Sabes? De repente, bueno, tal policía tiene 6 oficiales, pero solamente hay 2 revólveres y una escopeta. Ostras. Cosas así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces es un inicio bastante fuerte. Eh, Bueno, y me dice que por precario lo menos cuando, también. sí, Precario, sí, porque. muy precario, no hay patrullas, me dice, él me contaba muchas cosas y me decía, por ejemplo, yo para llegar a la escena de un crimen tenía que ir en taxi o parar un coche, ¿sabes? Qué fuerte. O O sea, pedirle me estás lo que diciendo que, es perdone, para un coche. Disculpe, tengo que ir a la escena de un crimen. correcto. Me puede llevar, por favor? O sea, estamos Se hablando de puede esto. acercar, Qué por favor. fuerte, tío. Qué fuerte. Bueno, Sí, bien. sí, era algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bastante precario. ¿Ok? Aparte, pues como te podrás imaginar, una vez que llegas a esa escena del crimen, si no tienes ni siquiera armamento, pues te podrás imaginar lo que es acordonar una zona Sí, 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 sí. o, bueno, o sea, todo en esa época era muy precario. ¿Sí? Pero Aparte, pero él fue escalando, ¿no? O sea, fue llegando un poco más el arriba. poco a poco, sí, el poco a poco va escalando, ¿ok? Sigue de ahí, o sea, él no había dejado lo que es la de militar con las Fuerzas Armadas, Ujú. ¿ok? Y si no me equivoco, ¿sabes? En esa mezcla de, bueno, militar, policía, Sí, ellos empiezan a tener pequeños enfrentamientos con la guerrilla, porque en sí. esa época sí hay guerrilla. Sí, sí. O sea, ahora hay guerrilla, pero en esa época, pues, había guerrilla tanto en Venezuela, era muy fuerte, como ahora en Colombia. Lo mismo. Y no Entonces, olvidemos que ellos esa formaban, época era democrática, entendemos, ¿no? sí, Porque sí, sí, ya sí, habían derrocado a la sí, dictadura y está un correcto, momento democrático que el presidente, pues por decirlo correcto, así, pero era bueno, legítimo. Vale. se está creando la democracia, pero está hablando de que todavía todo lo que queda detrás de una dictadura, ¿sabes? Tienes que limpiarlo. Que nos explicarán aquí, pero ¿Ok? bueno, en España. Entonces, claro, correcto, correcto, Que aún ahora, bueno, en fin, mejor me correcto. callo. Entonces, bueno, él, eh, Censor ahí. por ejemplo, alguna de las historias también, bueno, una muy famosa que nos cuenta él es que a ellos crean un pequeño escuadrón, Ujú. ¿ok? Para eliminar células Uh, ¿cómo se llama? Guerrilleras. O sea, sí. no son un escuadrón de rescate, no son un Ujú. escuadrón de prisioneros, no son ellos son un escuadrón que se adentra en la jungla, Sí, identifica, ¿sabes? Células guerrilleras y sí. entonces llamaban por radio, daban coordenadas y venían los aviones y bombardeaban. Tía, para eso sí que había pasta, ¿eh? Joder. Correcto. Joder. Porque bueno, Sí, la sí, sí. policía no era lo mismo que las Fuerzas Armadas. O sea, Sí, las sí, Fuerzas sí. Armadas, fíjate, ahora en Venezuela, Sí, eh, la Fuerza Armada es la que tiene las armas, sí, sí. Sí, no el pueblo, sí, sí. ¿sabes? No, entonces, claro, en esa época también todas las armas las Claro, tenían, claro, claro. ¿sabes? La fuerza, los militares son los que tienen todas las armas cuando entra esto en dictadura, Sí, sí, sí. básicamente. Y bueno, pues, la policía después se va supliendo, pero estamos hablando de que, ¿sabes? Es Sí. un trabajo que toma mucho tiempo. Y bueno, dentro de esto está esto, la guerrilla es algo que o sea, les frenaba mucho en el avance, Sí. ¿ok? Porque no solamente era el tema de, bueno, vamos a sacar a la guerrilla, es que ellos también, ¿sabes? Estaban constantemente, día a día, en su día a día, Sí. en peligro. ¿Sabes? Mi padre me dice que él, por ejemplo, no podía ir uniformado en la calle, Ajá. ¿ok? Ellos tenían que ir de civil, porque eh, ellos eran todos, cualquier policía podía estar en cualquier lado, venía una persona, le ponía una pistola en la cabeza, ¡pam! Oh, Porque eran, claro, eran asesinos de la guerrilla, que estaban hostia. pagados para asesinar a todos los policías, igual que lo hizo eh, Escobar
Sí, cuando sí, sí. le puso precio a las cabezas de si matas a un teniente, si matas a un... Sí, 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 cada sí. uno de ellos tenía precio en sus cabezas, ¿sabes? Entonces no Sí. podían ir uniformados, ellos tenían que ir de civiles por la calle. ¿Sí? ¿Y cómo llegó tu padre a los altos vuelos? O sea, digamos que esto fue como entiendo que una fase, una parte importante en la que fue escalando, ¿no? En Bueno, su carrera a ver, político, no, policía militar o policía del sí. gobierno. ¿Cómo llegó hasta un poquito más arriba, por decirlo así? Pues mira, cuando él acaba Y esta qué fase, repercusión tuvo? También, ya te lanzo la segunda bueno, pregunta. cuando él acaba esta fase, por es cierto, no te terminé de contar que de ahí vienen más o menos esos éxitos. O sea, él ha estado muchas veces en batalla, que eso es lo que pasa, Sí, que no le pasa a mucha gente, ¿sabes? sí, sí, sí. Que aunque tiene esos cargos y llegan a sitios, ¿sabes? Mi padre lo que tiene es que ha estado muchas veces en batalla. Ostras. ¿Ok? No ha sido una subida de, bueno, he estado muchos años en el mismo cargo y Bueno, no. importante saber. Claro, por ejemplo, en estas batidas que ellos hacían en la jungla, Ujú. ellos podían estar 3, 4, 6 días. ¿Sabes? Ellos entraban Ostras. por un lado, por un pueblo, una ciudad, Sí, sí, sí. y atravesaban todo hasta que salían en otro estado. Hacían batidas completas. Ostras. ¿Sabes? Entonces, bueno, por ejemplo, una vez, en vez de, dieron las coordenadas para Ujú. que bombardearan donde tenían que bombardear, y no se sabe si dio las coordenadas malas el que tenía que darlas por radio, Uh. o si lo entendieron mal, y los bombardearon a ellos. No. ¿Sabes? Entonces, claro, Ostras. ellos, A ellos él me les... cuenta que ellos, Hostia. claro, ellos iban corriendo, tú vas corriendo por la jungla, Sí, sí, y sí. tú de repente escuchas, ¿sabes? Que cae algo y te Hostia. levantas 1 metro del suelo, pero sigues corriendo en el aire, ¿sabes? Madre mía. Porque, o sea, te puede caer a 100 metros, pero el impacto que da en el suelo te levanta, te Ya levanta, ves. ¿sabes? Qué miedo eso, ¿eh? Otra, Tiene que dar un cague, ¿no? Tú estás corriendo y saber que te van a caer claro, encima. Porque uno lo ha cagado, manda narices, ¿eh? exacto, Ostras. exacto. Él siempre dice que el sitio más seguro donde te puedes meter es en la trinchera donde ha caído una bomba, porque la posibilidad de que caiga otra vez ahí es casi Oh, nula, qué pero lo bueno. difícil es conseguir el agujero, ¿sabes? Ah, Mientras estás sí. corriendo. Primero hay que hacerlo, ¿no? Primero hay que hacer el agujero, después Correcto, ya. Ostras. exacto. Bueno, mira, pues buen Entonces, consejo, ya lo sabéis, amigos. Si algún día correcto. pasamos por algo Sí, chungo, el agujero de la trinchera el agujero de la bomba es la mejor trinchera. ese, Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero bueno, la otra cosa es, bueno, en una de esas mismas Ujú. batidas, ¿qué pasa en la jungla? Una vez que cae la noche, tú no te ves la mano de aquí a aquí. Ostras. Ah, ¿Ok? claro, está oscuro de Eso es narices. así. Claro, en la selva. Eso es oscuridad. La selva es oscuridad total. Ostras. ¿Ok? Entonces, claro, ellos normalmente, antes de que caiga la noche, siempre buscaban un sitio donde poder Claro. ponerse estratégicamente Ujú. y recordarse. Porque, claro, una vez que ellos se posicionan, ya Sí. ellos no saben dónde están. Ellos se tienen que reconocer por ruido, por señales, Oh, porque ya no se ven. claro. ¿Ok? Y bueno, una vez, bueno, consiguieron una casita medio abandonada Ujú. y dijeron, mira, aquí vamos a acampar. Y si no me equivoco, ellos eran 4 en ese momento. Sí. Y se pusieron 2 en un sitio, 2 en otro. Y bueno, es como a las 2 de la mañana los atacan. ¿Ok? Ostras. En plena noche. Y claro, ¿Cómo nos vieron ahí si estaba todo oscuro? Qué es, fuerte. hombre, esa gente, la guerrilla está entrenada para eso, ¿eh? O sea, por Ostras. eso Sí, sí, viven sí, en sí, la sí. jungla. Esa gente, Ah, claro, claro. la Claro, claro, claro. gente está entrenada para batallar donde sea. Qué fuerte. ¿Sí? Y bueno, lo que me cuenta mi padre es, claro, te atacan y en esos momentos tú tienes que pensar, ¿dónde están mis compañeros? Porque solo te puedes guiar por los reflejos de los disparos. Ostras. ¿Sabes? O sea, tú puedes disparar de vuelta Sí, sí. por los reflejos de donde vienen los disparos. ¿Ok? Qué Entonces bestia. tienes que tener cuidado en no matar a tus compañeros. Claro, claro. Eh, Yo no podría, o ¿eh? sea, Esto son es cosas. complicadísimo. No, Esto no, se entiende que eran te digo, muy la vida. profesionales y tenían todo un oído muy agudizado y todo, porque tela marinera, ¿eh? No, Encima, qué tener va, ese qué va, qué problema va. de decir, hostia, como me equivoque o dispare hacia el. Me puedo cargar a mi compañero. Mato a mi compañero, Claro, correcto. claro, claro. ¿Sabes? Hostia. O mis compañeros me matan a mí. Al final no se Bueno, sabe claro, quién me también. mató. Es ¿Sabes? es recíproco esto, sí, Sí. sí. Bueno, tienes que mucha confianza en la gente con Sí, la que sí. estás. En una época, estamos hablando de los años, te digo, mi padre nació en el 33.
Y Hostia, estamos hablando de 18, mi, estamos hablando de los años mi 50, abuela. puede ser, 50. O sea, estamos en Sí, sí, sí. una época que tecnología, ¿sabes? Todavía Nada. nada que ver con lo Sí, que sí, sí, tenemos sí. ahora, como te lo puedes imaginar. Sí, Lo sí, que me sí. dice mi padre, dice, wow, yo feliz porque no veas todas las transiciones que he vivido con la tecnología, ¿sabes? Pero en esa época, ¿sabes? Sí, sí, Pues sí. era lo que era. Entonces, bueno, al final los atacan Sí. y ellos logran matar a la mayoría de los que, Uh, eh, bueno, se acaba el ataque y al final ellos no se pueden mover sí. hasta que amanece. Ya, aunque ya acaba el ataque, Ostras. ellos se quedan inmóviles en sus agujeros hasta que amanece y cuando sale la luz es cuando se dan cuenta de que sus dos compañeros, uno tiene un tiro en una pierna, Ostras. ¿sabes? Entonces han estado tratando de aguantar, mi padre le hace un torniquete, Ujú. no sé con qué parte, su correa, su cinturón, con Sí, algo, sí, sí. y empiezan a correr, ¿sabes? Por la jungla. Ostras. Consiguen a varios del otro bando muertos, Sí, sí. ¿sabes? Los dejan y siguen corriendo. Y cuenta que no sé cuánto tiempo después de correr, consiguen a un señor con un burro, con un burrito Sí. pequeñito, ¿sabes? Y ellos intentan, pues, comprárselo, ¿sabes? Dándole lo que sea, y el señor se afirma que no, que él quiere su burro, y él los Claro, acompaña. Entonces montan a esta persona claro. en el burro En el burro. y empiezan a caminar con él hasta el pueblo más cercano. Sí, sí. No, pero esta persona se está desangrando. Entonces, Ostras. la única manera de que no entre en shock es ponerlo a cantar. Pero como te imaginas, ellos están huyendo, lo menos que quieren es hacer ruido, pero Sí. si este hombre no canta y grita, puede entrar en shock y ya, ¿sabes? Ostras. Desmayarse y ya morir. Madre mía, tío. Entonces, está un señor llevando un Madre. burro con otro señor cantando, pegando gritos en el medio de la selva y ellos, pues tratando ahí, ¿sabes? De que no los maten o que no los escuchen. O sea, cuando al final llegan, no pasa nada y a Ostras. este hombre, pues, le salvan la vida y el doctor que le salva la vida, le Ujú. dice, ¿sabes? ¿Quién le ha hecho el torniquete? Porque yo no le he salvado la vida, se le he salvado a ese hombre. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, dicho y hecho, ese hombre fue el, bueno, no, vamos a decir que sí, guardaespaldas, chofer, todo lo que Sí. quieras de mi padre, pues hasta que nos fuimos de Venezuela casi, básicamente. O sea, Una persona de que... quién? ¿De quién? Perdón. ¿Tu padre Esa fue? persona, Sí. esa persona a la que mi padre le salva la vida haciendo el Sí. torniquete, Sí. después se convierte como en su guardaespaldas, en su chofer. Ah, el salvado, por decirlo así, se convierte en el chofer de tu padre. Sí, cuando él Ostras. sube un poco más de escaños, pues Ostras. ya él se convierte en Bueno, su chofer. claro, porque me Y salva la una vida, ¿no? cosa Pues, muy curiosa, pues, pues le ha salvado la vida, pues al hombre que eso como, ¿no? Ostras, qué fuerte. pues sí, y una cosa muy curiosa que me recuerdo siempre de esta historia, es que mi padre me cuenta que él le tenía que comprar los zapatos, no sé, cada 2 o 3 meses, Sí. porque por el disparo, el pie, pues le quedó como así. Y Ostras. entonces gastaba la suela del zapato, Ah, lo por dentro, se qué lo fuerte. comía, Qué fuerte, ¿sabes? Y bueno, entonces le claro. tenía que cambiar los zapatos cada... Pero bueno, le Bueno, salvó la vida hostia, al sí, fin y sí, al sí, cabo, sí. ¿sabes? Y bueno, por cosas como estas es que mi padre poco a poco empieza a ascender, Ujú. ¿sabes? Empieza a tener un poco más de influencia política. Ujú. Dentro de todo esto, mi familia, que ha estado militando desde que lo infiltró, ya Sí, sí, hay varias personas que tienen ya influencia, claro. ¿sabes? Y que, bueno, ¿sabes? Es una familia que nacida básicamente en eso, en política por la necesidad bueno, de salir de ese régimen, ¿sabes? Entonces, Dictatorial de la ese momento. necesidad de sobrevivir, ¿no? Al final. Correcto, Claro, claro. correcto. Y bueno, así él empieza a subir, ¿sabes? Empieza a tener más poder. Eh, hay un momento en el que ya, eh, por ejemplo, hay un presidente que fue un presidente muy famoso en Venezuela. Para mí, tal vez fue uno de los mejores, aunque el final no fue el que mereció. ¿Sí? Sí. Se llama Carlos Andrés Pérez, ¿ok? Ujú. Y bueno, mi padre llegó a ser el jefe de seguridad Uh, de su casa, ¿sabes? Lo que era la casa gubernamental, ¿sabes? ostras. Él era el jefe de seguridad de Carlos Cuidado, Andrés, cuidado, ¿eh? ¿ok? Y también fue muy buen amigo, ¿sabes? De esa persona. Y bueno, es que te digo, muchas cosas, es que podría contarte tantísimas,
¿sabes? Yo, De la yo, yo me vivencia acuerdo de lo que me explicaste. ¿Cómo llegamos a ese punto en que a ti te enseñaron a utilizar un arma? No sé cómo vino con la bueno, conversación, pero saber, como entenderás, Venezuela como para no es, defenderte de cosas, ¿no? Que pasó algo, ¿no? Que es bueno, mira, mi padre ha tenido, no sé si son 2 o 3 atentados encima, eso, por ahí. ¿sabes? Entonces mi padre, es verdad que mi madre no fue su primera esposa, ¿sabes? Mm. Entonces, él se casó, si no me equivoco, 3 veces, Ujú. ¿sí? Y bueno, con sus otras esposas, una cosa que él siempre ha hecho es que a todas las ha entrenado policialmente, a todas, ¿sabes? Sí. Tenían su pistola de reglamento, su arma, porque, hombre, él era un blanco. Todo el tiempo, toda su vida ha sido un blanco político. Por el hecho de estar en la parte, ¿no? Protegiendo al presidente, por decirlo así, ¿no? Correcto. Claro, claro. Bueno, o la democracia de un país, o Sí, como lo quieras llamar. sí, 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 sí. ¿Sabes? Básicamente eso, él siempre ha estado Porque, del bando del... sí, Dime, sí. No, no, perdón. Porque ¿cuántos hermanos sois? Pues si se ha mira, casado tres nosotros somos veces. de todos los matrimonios de él, somos 7, 7. aunque no te puedo decir que no seamos más. ¿Entiendes? Cuidado, En cuidado. esa época, ¿sabes? No era como ahora, ¿sabes? En Sí, esa sí, sí, época, sí. Er- esa gente andaba de flor en Eran otros flor, como se años. dice. Eran otros años, Eran ¿no? otros años, Eh, correcto, correcto. eh, ¿Sabes? Entonces, bueno. Bueno, Pero, mira, o sea, ¿qué otras cosas te podría no, esto contar decíamos yo? de que por lo que estuvimos hablando una vez, os atacaron. Os llegaron a atacar un día estando en casa. No, No, no. no, ¿O cómo fue? ¿Cómo fue? no, ¿qué Explícanos, pasa? explícanos. ¿Qué pasa? Esto, mi padre siempre tuvo mucha cautela por eso. Él, poco a poco, como todo, cuando vas amasando poder político, ¿sabes? Por tus Ujú. cargos, por lo que sea, pues, hombre, igual que te crecen amigos, te crecen los enemigos, Sí, por desgracia, sí. ¿sabes? En YouTube Y pasa bueno, mucho esto. ¿sabes? Claro, y mientras más importante eres, pues estás más a la vista de todo el mundo. O sea, Sí, sí, sí. como yo ahora, que por lo menos yo aquí en España estoy feliz, nadie, Sí, nadie me conoce. sí, sí. ¿Sabes? No ando yo preocupándome por todas estas cosas que él sí que tuvo que preocuparse toda su vida, y no solo por él, sino por toda su familia, Claro. de todas sus parejas, ¿sabes? No solo de mi madre. Entonces, bueno, sí es verdad que a todos nuestros hermanos, a todos, ¿sabes? No, nos entrenó, ¿sabes? Claro. Policialmente, no al nivel policial, pero sí, hombre, a mí me enseñó a usar todo tipo de armas y bien, Hostia. ¿sabes? O sea, a mí, para explicarte algo, a mí no me pegaban con una correa, ¿sabes? Cuando yo hacía algo mal de niño. A mí me levantaban a las 4 de la mañana y me ponían a trotar y a hacer eh, flexiones y a hacer paracaidista. Y él se sentaba, ¿sabes? Mis Hacer, castigos eran militares. hacer paracaidista, ¿cómo era? ¿Te tiraba del Eso de balcón o cómo era? saltar, no, te tienes Ah, que pegar saltos como si tiraras. Es como una especie de flexión, pero de pie, ¿eh? ostras. Te Vale, vale. pones- Perdón, es que yo, como no hice la Esto, mili al final aquí en España, sí, por suerte no. nos libramos y ahora parece que no, pero. Y Yo me libré, y muchos jóvenes. yo me libré, Te yo libraste, me pero libré de de tu la padre mili, no. pero no de los castigos de mi padre, Ahí te claro. digo, sí, sí, sí. Correcto, correcto. Sí, ¿Sabes? sí. Entonces, bueno, eh, a ver, mi padre es una persona, yo te digo, menos mal que tuve esas enseñanzas. Lo agradezco porque Sí, sí. lo que me dio él no se lo puedo dar yo a mis hijos, en experiencia, en Claro. todo, Mm. ¿sabes? En todo. Es algo que si yo pienso no le puedo dar ni el 15%. También es verdad que yo, cuando pienso en lo que ha vivido él, Ujú. yo tampoco voy a llegar a vivir ni el 20% de las vivencias, de las cosas que yo sé. Mira, es que cuando yo hablo con él le digo, "Verga, es que cuando tú mueras yo voy a llorar, ¿sabes? Sí. Desconsoladamente, pero no me va a preocupar el que no hayas vivido, No, ¿sabes? no, no, claro. Es que. eh, Porque, eh, joder, ¿cómo has vivido? Claro, ¿Sabes? hay mucha historia que hemos hecho un resumen, porque ya,
ya habéis visto que no lo hemos explicado todo, porque si no, yo Sí, sé no. que tuvimos una conversación un poquito más larga aquella vez que me explicaste la historia y bueno, A ver, tela marinera. si la gente quiere extender más, Sí. ¿sabes? Mi padre tiene muchos libros escritos, ¿ok? Ah, eso Eh, nos interesa. y Que sí. el último que escribió, mira, lo tengo por aquí, Ahí, ahí, ¿ok? ahí, ahí, Y aquí te venga. explica todo, Material, aquí te explica vamos. todo, ¿ok? Entonces, ¡Oh! ¿ok? ¿Ok? ¡Qué Se grande! llama De de Pérez Pérez Jiménez Jiménez. Hacha, ¿ok? Eso lo buscaré y lo pondré en la descripción para no sé dónde se Y puede encontrar. entonces esto, ¿Dónde se puede encontrar el ahí libro? lo tienes, Míralo. ahí lo tienes a ver. Eso lo puedes comprar en Amazon, Atahualpa Montes. sí. Bueno, de hecho a ti te tengo en el teléfono de contacto, te tengo como José Atahualpa. Claro, es que nosotros nos llamamos igual. Él es José Atahualpa Montes Gómez, yo soy José Atahualpa Montes Guzmán. Tenemos hasta las Wow. mismas iniciales. Ostras, ¿Sí? qué grande. Oye, Pero bueno, te digo, ahí en ese libro es que hay historias, ¿sabes? Que son, y eso es uno de los tantos, porque él aparte de eso, lo entenderás con todo lo que ha vivido, ¿sabes? Ese le mete a la poesía, es cantante, oh, ha sacado libros de poesía, de rimas. ¿pero qué me Bueno, es una dices? persona, pues te digo, ha vivido, ha vivido. Eso no lo sabía. Todo esto es novedad Sí, para mí. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, sí, sí. No, no porque sea un tío que tú digas, hostia, el Rambo venezolano. No, oye, pues ¿sabes? ¿Sabes? perdona, El tío tiene perdona, su pero buen casi, ¿eh? corazón. Y la verdad que, mira, yo por mí, ¿sabes? Puedo decir que ha sido un padre excepcional, ¿sabes? Con sus pros y sus contras, porque como entenderás, la vida de un policía no es una vida fácil, no es No, una no, vida no. de estar en casa todos los días, ¿sabes? Ujú. Ahí 24 horas, pero sé que, hombre, se esforzó en lo que pudo, ¿sabes? Y mira, gracias a esas cosas que me dio, no Ujú. el tema de entrenarme o a enseñarme a usar otras Sí, cosas, sí, sí. ¿sabes? Pero a cuidarme, ¿sabes? Creo que mi vida ha sido bastante más llevadera y tranquila, Ujú. ¿sabes? Porque me enseñó a pensar de otra manera. Me enseñó, bueno, me enseñó eso, a pensar, a analizar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y entonces, espera, vamos a dar un poquito de respiro un poco esto, el tema, porque vamos a cambiar de tercio. Un poquito. Bien, seguimos después de esta pequeña pausa para respirar un poco, porque hay mucha información que asimilar. Creo que aquí hay chicha, hay bastante chicha. Lo del libro me ha encantado y si podemos, pues me pasarás alguna descripción donde se pueda encontrar y lo pondremos en el link, por supuesto, porque creo que bueno, al menos como pequeña muestra de lo que es, que lo hemos introducido aquí un poquito. Y creo que puede ser interesante, pues si a alguien le interesa coger esas vivencias y leerlas, pues las tiene en ese libro bien ahí, bien explicadas y bien completas. Que nos lo ha explicado bastante bien José. Pero bueno, quería también llegar a ese punto también de que creo que os tocó iros a vivir fuera de Venezuela, ¿no? Llegó Sí, un momento que todo cambió, ¿no? Y tuvisteis que ir fuera. No sé si te pilló en la época que tú estabas ya con él, eres pequeño. Explícanos un poco, ¿en qué momento sí, tuvo bueno, ahí es donde que entra irse, ¿no? ahí es donde entra lo que me habías comentado, lo que me preguntaste antes de que si nos habían atacado y tal. Eso. No, no llegaron a atacar. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivíamos en un pueblito, ¿ok? Ujú. A unos, no sé, 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar. Había que subir una montañita, así, media hora, ¿sabes? Y bueno, mi padre teníamos una finca, ¿ok? Sí. Bueno, esa finca, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre fundó una de las policías de la ciudad donde yo estudiaba. Él fue con el alcalde, fueron a Estados Unidos, me acuerdo, y compraron las patrullas, todo lo compraron porque fue la Ostras. primera policía que replicaba a la policía americana. Iban con sus Oh, sombreritos así de vaqueros, con las mismas patrullas, ostras.
todo, ¿sabes? Lo que, Entonces, bueno, era lo que hicieron un poquito después los mexicanos también. Me perdonen, también los mexicanos, pero correcto, que ahora correcto. tú te vas a México y ves la policía que parece de Estados Unidos. Bueno, perdón, que también son Estados Unidos mexicanos. De Estados Unidos, USA. para entender. Correcto. No me Pues quiero meter en un jardín ahora, pero sí, sí. Perdón, para situar un poquito. ellos, ellos quisieron innovar en ese sentido y pues fundaron en Puerto La Cruz, se llama la ciudad, en Ah, Barcelona, ah, en Venezuela, porque como sabrás en sí, Venezuela hay muchas eso te iba a decir. ciudades con nombres de Y una de ciudades ellas es españolas. Barcelona, sí, sí, sí. Tenemos Valencia, tenemos Barcelona, dentro de algunas. Y bueno, en Barcelona se fundó lo que es la policía del municipio de Sotillo y era eso, una policía basada en la policía americana. Brutal. Fueron y compraron sí, fueron y compraron las patrullas y como era de playa, hacían lo estilo Baywatch, compraron las motos de 4 ruedas y Vale, había vale, vale. policías de 4 ruedas por las Madre mía. playas. O sea, ¿me estás Y diciendo que en la Barcelona de Venezuela sí, tu sí, padre formó la policía y la hizo con que vamos, que parecía eso, pues eso, sí. la policía ¿cómo se llama esa serie? La Perfect Blue, ¿cómo se llamaban los esa No me serie acuerdo, pero sí, era. sí, una de estas que iban eh, por la, con los NYPD, no sé, sí, esta, sí, qué sé madre mía. yo, Qué LAPD, no sé, bueno, yo no sé. bravo, bravo, Pero sí, bravo. era de esa época, ¿sabes? Qué Eran las grande. típicos Ford, estos que eran así súper redondos, las Sí, 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 patrullas, sí, sí. las mismas, era lo mismo, Qué grande. Oye, ¿sabes? qué bueno Y eso, bueno, ¿eh? claro, entonces, durante muchos años, pues en mi casa, por ejemplo, a mí al colegio, cuando Ujú. me llevaban a la escuela, Sí. yo sabía que tenía que salir de la escuela porque sonaba la patrulla, Uh, ¿sabes? Sonaba ahí un y yo, hostia, entonces mi hermana y yo pues salíamos y había alguna patrulla con algún oficial que nos había ido a buscar. ostras. Entonces, eso era todo el Para tiempo llevaros al cole así. en una patrulla. Nos llevaba, claro, mi padre, normalmente nos llevaba mi madre al colegio, Sí, pero con la pero patrulla. muchas veces Porque eso es no, mi una. madre. Ah, qué pena. Porque eso es una Mi madre a vacilada, veces, ¿eh? Llegar ahí con las a veces nos sirenas llevaban, a al ver, es cole. que era un poco raro, porque mi padre tenía también una línea de taxi, ¿sabes? Esas cosas que se va montando. Entonces, a veces me llevaban en un taxi Madre mía, y a veces me qué buscaban en la bueno. patrulla, o a veces me llevaba mi madre. Eh, ¿Sabes? Lo que sí es que que normalmente nos sería lo suyo. buscaban. No, es que un día voy en patrulla, Normalmente un día no. voy en taxi, hoy con mi madre, que es eh, lo que toca, es lo bien. Correcto, correcto. Normalmente mi madre nos llevaba, pero sí es verdad que la mayoría del tiempo nos recogían en patrulla porque pues, nos llevaban a la policía, de ahí Ujú, nos íbamos a comer a algún sitio y después pues, a casa, mientras ujú. él se quedaba trabajando, porque es que si no, no lo veíamos. ¿Sabes? Sí, Era como una manera de tal vez vernos un poco, porque ¿sabes? Él tal vez llegaba a las 8 9 10 de la noche, ¿sabes? Si claro, tenía claro. suerte yo de verlo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, cuando pasan muchos años, ya después de todo esto, yo creo en la policía, y hay no sé cuándo pasa este momento, yo tendría que, no, 13 años, Ujú. ¿sí? Y empiezan a haber policías de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de Mm. 6 de la tarde a 6 de la mañana, siempre en mi casa, ¿sabes? Ostras. Una rotación constante. Afuera de tu casa, Bueno, o sea, rollo como las películas. no, en mi casa teníamos Vigilen esa había, casa, ¿no? 24 horas. correcto. No, no. Dentro de casa eran dos Adentro. policías y después a las 6 de la tarde pues venían otros más y ya ya los conocías, eran Ah, habituales, pero al final ya yo conocía a la mayoría de los oficiales que trabajaban en esa dentro de tu policía. casa, qué fuerte. Yo pensaba que era fuera, con un coche de patrulla ahí vigilando un poco y tal. No, hombre, ya estaban ahí rondando, hacían rondas, o sea, y Ostras. aparte, pues mi padre, nosotros en la finca teníamos en nuestra casa, había una casa de huéspedes, pero también había una casa para las personas que trabajaban en la finca, ¿sabes? Entonces Ujú. había un par de familias, entonces todas esas personas tenían credencial policial y tenían arma de reglamento. Ostras. ¿Sí? Madre mía, tío, pero tú vivías ahí. Madre. Claro, yo me Es pongo en el que punto cuando, de vista del espectador y oyente, para los que estén escuchando el podcast, pero es que que dice, claro, ostras, Venezuela es así, tío. madre mía, a mí me explota la cabeza, porque claro, hemos tenido una infancia totalmente distinta. Yo criándome con Barrio Sésamo, Eh, con Epi Blas, hola Epi, hola, hola, ¿sabes? Y tú Hombre, yo ahí también, con señores que van yo con también, pistolas por todo alrededor. Madre mía, tío, o sea, no está mal, ¿eh? No está mal. Madre mía. a ver, no, pero es que son países tal vez que en ese momento estaban distintos. Ustedes también, Sí, ¿sabes? Lo que dices tú, o sea, ¿qué te voy a contar yo a ti de dictadura? sí. Yo no, yo no, Bueno, yo yo no, yo por no suerte pude, yo no viví en no la viví dictadura. por suerte, pero sí, sí que sabemos Claro, que quedó mucha cosa ahí. que ha quedado muy arriba. Que ahí Entonces, bueno, queda en un ese país, reminiscente ahí, pequeño ahí.
correcto. Y Entonces, grande bueno, también. es un país en el que, bueno, como puedes ver ahorita, o sea, si no me equivoco, hasta hace no poco, no sé si sigue siendo, creo que Caracas era la ciudad más peligrosa del planeta. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Estamos Había, hablando que hay ciudades de Venezuela que son de las más peligrosas del planeta. Entonces, claro. bueno, es inevitable que crezcas con eso. ¿Sabes? Sí, Hay sí, sí, sí. armas, es lo que más hay armas que personas. Ostras. ¿Sabes? Es que estás hablando de que un país en que una ciudad pueden haber en un fin de semana, y cuando digo fin de semana es sábado y domingo, Sí, sí, sí. pueden haber más de 300 muertes violentas en una sola ciudad, violentas. Uy, ¿qué ¿Sabes? dices, tío? Madre mía. Claro, claro. Madre mía. Es que es así. Entonces, bueno, pues Sí, empieza a haber este movimiento de policías en mi casa vaya dato. y pues empezamos a viajar para Estados Unidos. Empezamos a hacer viajes, ¿sabes? Pues. Ah, no fue Y de bueno, en golpe, uno de esos viajes, no, fue poco a poco. íbamos, veníamos, Ah, íbamos, veníamos. Y bueno, en uno de esos viajes se queda mi hermana, ujú. ¿ok? En Estados Unidos. Se queda ahí. Y bueno, dice, bueno, va a estudiar, lo que sea, va a hacer. Ujú. Pero en otro de esos viajes se queda mi madre, ¿ok? Y Sí, entonces ya es cuando yo me entero más o menos de lo que está pasando, claro, tú dices, ¿ok? ¿qué está pasando aquí, no? No, ya mi padre, ya, hombre, ya tendría que, ya han pasado años, tendría 14, casi para 15 años. Y bueno, ya yo sé que es que a mi padre le han dado, ¿sabes? Ya ha ganado Hugo Chávez Frías, ¿sabes? La Ah, presidencia del gobierno la ha ganado Hugo Chávez Frías, ¿ok? Y pues ya mi padre empieza a, a estar muy perseguido. ¿Por qué? Esas son otras cosas que tienen que después leer y buscar. Cuando, bueno, Hugo Chávez, antes de ser presidente, él da un golpe de Estado, ¿ok? sí, En el sí, año, sí. si no me equivoco, 92, Sí. ¿ok? Y en esa época, mi padre es jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez, Ujú. ¿ok? Entonces, cuando ellos dan el golpe de Estado, lo dan en varias ciudades al mismo tiempo, ¿ok? Y a Hugo Chávez Frías da el golpe de Estado en Caracas, en la Sí. capital, Ajá. ¿ok? Y ese golpe de Estado es el único golpe que es fallido, ¿ok? Ujú. Creo que son tres, los otros, ¿sabes? Ganan, pero el principal, que es la capital, es fallido. Y dentro del equipo que mete a la cárcel a Hugo Chávez Sí. está mi padre. Uh. ¿Ok? Uy, que veo ya por dónde va la cosa. Madre mía, madre mía. Hay que ver, Claro. menudo lío, claro. Entonces, claro, Chávez pasa 20 años preso. Ya. ¿Ok? Después viene No me el acordaba ya. presidente que estaba de turno, que se llamaba Rafael Caldera. Ujú. Lo siento, pero bueno, era un viejito decrépito. Le da un perdón presidencial a Chávez. Y bueno, ese perdón es lo que hace que este señor se tire a la presidencia. Penalti, Y bueno, penalti. claro, a ver, y es verdad que bueno, Venezuela siempre veo pobreza, siempre. Y Ya. bueno, la gente como en todo quiere un cambio. Y, ¡guau! Avasalló. Chávez es una persona Vale. que dentro de todo lo que tiene, o sea, es malo, tiene muy bueno que es un excelente orador, Sí, ¿sabes? Es una persona que atrae masas, sí, sí. ¿sabes? Con su manera de hablar y pues gana legalmente y con creces la presidencia. Y no Sí, se sí. puede decir que no, Chávez cuando gana, gana, ahí no hay trampa, Por desgracia, sí. ¿ok? Pero Así, bueno, ahí empieza la persecución así es como suelen política a las todo, dictaduras. correcto. Entonces, bueno, ahí después de muchos años me entero que hay una lista, ¿ok? Que son los 1000 no sé cuántos objetivos eliminables por la revolución. Eliminable, madre mía. ¿Sabes? Madre mía. Y están enumerados, van enumerados con nombre y apellido. Y Sí, sí. en el 800 y algo, pues está mi padre, tengo tíos, tengo, bueno, muchas familias que están dentro Madre de mía. los objetivos eliminables Sí, sí, de sí. la revolución. ¿Ok? Entonces, bueno, empiezo a entender el tema de los policías, tal, y eh, pues es cuando ya a mi padre le dan como una llamada a algún amigo que tiene y le dice, mira, tienes una orden de allanamiento en tu casa, Sí. ¿sabes? Y eso es simplemente una pantomima para meterte a la cárcel y que Claro. te pudras ahí. Y es cuando ya mi padre, pues, dice, nos tenemos que ir. Entonces estuvimos unos meses, que era cuando hice lo del ataque, Sí. en el que estuvimos muy preparados.
¿sabes? Entonces yo dormía con mi padre. Ujú. Dormíamos en una habitación con la gente de los policías, con la gente que vivía en casa Es que también súper armada, parece que no, ¿sabes? había un pequeño batallón ahí, ¿eh? Joder. Sí, perros de todo lo que te puedas imaginar, ¿sabes? Sueltos Madre a mía, todas perros y horas, todo, tío. ¿sabes? Joder. Y bueno, Qué él y yo flipado. dormíamos juntos y él tenía todo eso bien preparado, porque estábamos en la habitación y él tenía el closet, pues tenía de todo. Y si teníamos que salir corriendo de esa habitación, corríamos al cuarto de mi hermana y en un closet había de todo. Y si tenía que correr de esa habitación a otro, me metía a mi closet y en mi closet había de todo. ¿Sabes? Entonces, Defíneme, perdón, pero hay que definir de todo qué nos referimos. hombre, metralletas, Bueno, escopetas, sí, sí, pero rifles, no hable, de- que me van a censurar. Pero eso es sí, lo que te sí, digo, es lo que te digo, sí, sí, no pero bueno, puedo entendemos decirte que era armamento, ya está. armamento. Armamento. Eso lo cortas porque es lo que te Sí, digo, no te puedo decir porque sí, sí. tienen cosas para defenderse, muchas cosas. Ahí está, sí, sí, sí. ¿Sabes? Si no, Entonces, el censor ahí. gracias, que no, gracias, eso lo tienes que cortar. Pi, 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 pi. Gracias que no tuvimos que nunca usarlos. ¿Ok? Ok. Es verdad que nunca tuvimos que usar nada de eso, nos montamos en un avión y pues llegamos a Miami y ahí cambió ya, ¿sabes? Todo lo que era mi vida. Me olvidé de todo eso, toda esa persecución, estudié, hice mi vida y bueno, Ya en Miami, poco a ¿eh? poco. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya ahí ya, pues ya cambió todo. ¿Ok? Ya nos fuimos y nos olvidamos. Y él, bueno, para él un golpe fue brutal, como entenderás, la patria, Claro, su claro, patria, claro, y claro. la tuvo que abandonar. Pero bueno, eso es lo que hace probablemente los padres, ¿no? Es lo mismo Mm, que harías tú o que haría yo. seguramente. Pues probablemente si él hubiera estado solo, o tal vez si nosotros hubiéramos tenido ya como tal vez como nuestro resto de nuestros hermanos, que ya Ujú. eran gente de 30 años, ¿sabes? Gente ya mayor. Pero en mi caso yo tendría eso, 14 15 años, y mi Ahora, hermana, eh, sí, sí, sí. sí, no, mi hermana tendría 20, tendría 18 cuando la envió a Estados Unidos, que Porque éramos los más pequeños. tú eres el pequeño entonces, ¿eh? De Yo los soy el menor, hermanos. El sí, yo menor. soy el menor. Menor, vale. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿sabes? Al final eso, pues escapó. Escapó, dejó toda su vida atrás, Y- vendió todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, ujú. ¿sabes? Y bueno, hasta el día de hoy está en Miami, ya te digo, una persona Ah, de 90 años, ¿sabes? Está retirado de todas esas cosas, ya creo que dio todo lo que tenía que dar sí, sí. por el país. Porque Y ¿tenéis comunicación cuando pasó todo esto? Ya sí, has dicho que tu hermana se fue, tu madre, tú al final, por decirlo así. ¿Con los otros hermanos teníais también... O sí, sí, sea, sí, sí, sí. porque también estaban en Venezuela y se los fue llevando para allá? ¿O No, no, yo con era las gente ya, exmujeres? no, ellos eran gente ya mayores. O sea, tengo mi padre tiene 90 años, ¿ok? Sí, sí, Yo tengo, creo, si no me equivoco, ¿sabes? Porque es que no llevo la cuenta de qué edad tienen mis hermanas, pero sí. yo tengo hermanas que tendrán 70 años, Ostras. O sea, las tuvo ¿ok? jóvenes, ¿no? Y ahora claro, ya son más Claro, mayores. O sea, es que, sí. claro, y tú, al Yo ser el tengo, último, claro. yo tengo sobrinos que son mayores, 15 años mayores que yo. Ostras. Cosas así, Joder. Bueno, ¿ok? sí, son cosas Entonces, que pasan. Bueno, si te explicara yo claro, de lo que me pasó a mí con mi abuelo, que un día ya lo explicaré en el canal, porque también la historia de mi abuelo y cuando se fue a México y toda la pesca, tiene cola. Ahí lo dejo. pues mira, esa es una cosa graciosa de mi padre que no se está en el libro. Él fue cónsul de México, ¿eh? Venezuela, de ¡Uh! Venezuela. Hostia, pero ¿Ok? esto es muy importante. Mira, Sí. para mis familiares de México, que sepáis que el padre de este señor fue el cónsul de México. Fue cónsul de México por un año, si no me equivoco. Ostras, qué fuerte, ¿Sabes? tío. Esta es nueva, Y, esta es nueva. y de eso me contaba también cosas que me daban risa. Me decía que la contaminación era increíble. O sea, pero era tan increíble que decía que estabas parado tal vez así en un semáforo y te Sí. caía el pajarito así muerto, ¿sabes? Pa, decía, hostia, y eso. ¿Qué dices? ¿Sabes? Dice, ¿En bueno, México? me dice que, claro, Hola, la hola, hola. contaminación en Ciudad de México siempre ha sido muy, Sí, muy sí, dura. ha tenido ¿Eh? fama. Pero en esa época, pues ya ¿sabes? Pero sí, fue cónsul de Venezuela en México durante, creo que un año. Vale, ¿Eh? y entonces ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos Sí, que ahora suba yo la creo que música. ya Venga, acaba. vamos.
poquito de respiración porque cambiaremos un poquito el tercio en el sentido de que me gustaría tocar un tema que también hablamos una vez, el tema de cómo, si lo sabes o si no, pues tal, el tema de la masonería. ¿Cómo llegó a la masonería y toda esta, cómo entró tu padre y si tuvisteis o tuviste alguna relación con el tema de la masonería? Explícanos un poco, porque yo sé lo básico que me explicaste, pero desde el principio más o menos y así nos hacemos una idea. Sí, todo lo que se pueda explicar, lo digo desde aquí. A partir de ahí, pues tú ya vas eligiendo lo que tú quieres y no explicar. Porque no sé si después... No, yo te explico. A ver, En YouTube nunca se sabe. mi padre me... A ver, él nunca tocó el tema de la masonería conmigo, hasta que estuvimos en Miami y yo, después de ya, o sea, a los 19, 20 años, a mí, por cuenta mía, me empezó a interesar mucho el tema, ¿sabes? Y entonces estuve investigando y tal, y intenté entrar a una logia. ¿Ok? Que bueno, ya en esa época no eran tan secretivas, ¿sabes? Como en la época de él. Cuando empezó la masonería en la época de él, pues ya sí era bastante secretiva. Entonces, bueno, ya él, cuando vio que yo me interesé, entonces ya me contó cosas, pero tampoco me llegó a decir cómo entró, ¿sabes? Sí me dijo que eran cosas muy, o sea, no fue fácil, no era fácil, pero bueno, se reconocían más que todo por señas. O sea, de repente entrabas en un restaurante y al entrar como te sentabas, pues te rasgabas la mejilla 2 veces y tal. Y entonces ya se habían masones, ya automáticamente se te acercaban y entonces así empezaban las relaciones. ¿Ok? Era cuando empezabas a hacer los contactos importantes, ¿sabes? Porque no, Sí. lo común de la masonería es eso, que los masones se ayudan es entre ellos, entre sus logias, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, ahí él empezó a hacer eso. Que la parte curiosa de la historia de mi padre con la masonería viene en que, claro, cuando Venezuela sale de la dictadura, pero igualmente, ¿sabes? Sale de aquella dictadura, Vale. pero él tiene, o sea, la policía de Venezuela llega, no sé, de algún acuerdo con el gobierno de España. ¿Ok? Entonces, el gobierno, o sea, las policías, tanto españolas como venezolanas, colaboraban entre ellos. Ostras. Entonces, habían oficiales que se iban a Venezuela. Y Época habían, franquista todavía aquí España, ¿eh? Entiendo. correcto, Vale. correcto, correcto. Entonces, ellos enviaban menos de policías de aquí hacia allá y mi padre fue uno de los policías que vino de allá a acá, ¿ok? A estudiar. Ostras. Premonitorio esto, ¿eh? Porque tú has acabado aquí. Es Correcto. curioso, ¿eh? Que un Bueno, descendiente y de te él digo haya algo, acabado en el sitio que él vino aquí una vez destinado. Qué fuerte, ¿eh? correcto. Entonces, bueno, él iba y venía, ¿ok? Una cosa que cuenta mucho es que es verdad que él venía para acá como policía y le pagaban unas barbaridades, que él dice que no, o sea, él no sé si eran, el otro día lo estuvimos hablando y creo que eran sobre 100.000 pesetas de aquella época Sí. al mes. Ostras. ¿Ok? Cuidado, ¿eh? Pero claro, le daban 100.000 pesetas, pero al mismo tiempo le daban alojamiento. Entonces él no pagaba alojamiento, o sea que él después de, él vive en Madrid y él decía, mira, yo me iba para la Plaza Mayor y invitaba a todos mis amigos policías españoles, venga, vamos al mesón del no sé qué, al mesón del champiñón, al mesón del Venga. eso, Ole. ¿sabe? Venga, va. Y si España, después de España. gastar y hacer y tal, llegaba al fin de mes y me Ostras. quedaban 80.000 pesetas y me ingresaban las otras 100.000. Ostras. Dice que fue una época en la que, hombre, era, ¿sabes? Fue una época para él en ese sentido guay. Se le dio tiempo de estudiar, ¿ok? ¿Qué pasa? Mi padre no pudo estudiar bachillerato por lo que te conté. ¿Ok? Él trabajaba de muy pequeño para ayudar a mi abuela. Claro. Entonces, una cosa que sí tuvo él es que él se autoeducó. Le gustaba mucho leer y siempre leyó. Entonces, cuando él vino para acá, él aprovechó, no tenía bachillerato, no tenía nada, Ajá. y pidió en la Complutense de Madrid que por favor le hicieran el examen de acceso a la universidad, Sí. aunque no tenía un bachillerato, pero bueno, como venía de la policía y tal,
y se lo hicieron y lo eximió. ¿Ok? Oh, Entonces, lo dejaron estudiar y se graduó de criminólogo, ¿ok? En la Complutense de joder, Madrid. madre mía. No, ¿Ok? sí, madre mía. Sí que lo que decía de que, de que no veas lo que ha vivido, Que te- tela, ¿eh? claro, es que hay que ampliar tantas cosas que yo no puedo decir, me tendría Madre que mía. pasar aquí un día. Entonces él se gradúa de criminólogo Volumen 2 ya, ya otros días y eso. y le ofrecen quedarse de profesor, ¿sabes? De ayudante de profesor en la Complutense, aunque él por el tema de la policía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dice que no y entonces, bueno, él ya después de estar viviendo aquí un tiempo en España, vuelve a Venezuela. Pero lo que volvemos es la masonería. ¿Qué Sí, pasa? Él es masón, sí. ¿verdad? Bueno, era masón, pero trabajaba aquí en una época donde la masonería estaba penada con cárcel, muerte, lo que sea, ¿sabes? A ti te pillaban Sí. siendo masón en la época de Franco, amigo, Y pan, ¿sabes? ya veo. Y Sí, sí. bueno, él me cuenta que la vez que de verdad, ¿sabes? Sintió que la, como dicen aquí, la embarré. Sí. A él lo iba a buscar un buen amigo, Ujú. ¿ok? De aquí, un policía, porque claro, él estaba cuando la Guardia Civil eran los grises. Los grises, sí. ¿Sabes? Entonces, No. claro, sus amigos eran de los grises. Uh, Entonces, eran los que era la sí, gente con la sí. que él estaba hombro Sí, con sí, hombro. sí, sí. Él se venía a educar o sea, con ellos. Sí, sí, sí. Aunque después se fue a entrenar también para Estados Unidos, con los bomberos de Nueva York. O sea, ellos le pagaron muchas cosas para que se Joder. entrenara. Ten en cuenta que la policía de Venezuela hubo un momento en el que estuvo entre las mejores policías del mundo, con un 95% de casos resueltos. Joder. ¿Sabes? Y ahora es lo contrario, ahora tiene un 95% de casos sin resolver. Entonces, Es lo que tiene, pues como sabemos que ha cambiado la cosa y ha evolucionado, por desgracia. Sí, sí. correcto. Entonces, bueno, a él lo va a buscar este amigo, un amigo muy querido, y a él se le olvida quitarse el anillo de masón. Que tenía un Le anillo. dice, Tenía un anillo que claro, decía que si lo. ¡Hola! los ¿Y los anillos de, franquistas de lo las sabían? logias, ¿Los franquistas sabían lo de qué tipo de anillo podía correcto, llevar? ¡Ostras! todo, todo. Si cuenta que no entiende cómo, no, o sea, no se lo llevó directo. O sea, al final el amigo le dijo, quítate eso ya. Sí, sí, sí. Muy, ¿sabes? Por supuesto, estaría súper cabreado, súper decepcionado, qué sé Sí, yo, sí. ¿sabes? Pero bueno, no lo delata. Y bueno, ahí queda la cosa. Bueno, Y bueno, y no después lo me utilizó, cuenta, y no lo utilizó. Es decir, no lo delata no, y no dijo, ahora que yo sé que tú eres, no, dame o, ¿sabes? Porque en esa no, época no, se no, no, porque podía pasar de todo, también. No digo que... sí, pero bueno, yo te Bueno, digo algo que es verdad, que yo siempre he visto con mi padre y creo que es algo que tengo yo también, y es que a nuestros amigos nosotros los queremos y los cuidamos. ujú, ¿Sabes? Y llega un punto en el que, aunque sean cosas así, la amistad pesa un poco más. mm, ¿Sabes? sí. Entonces, bueno, él ha tenido Y suerte, ha mira que era dura tenido... la época, como para que la amistad. Porque ya Sí, te sí, digo sí, yo que en la guerra civil y la posguerra, la amistad y, bueno, se han hecho totales atrocidades del palo de sí, hasta denunciar a tu propio hermano o a tu propio cuñado, que amigos desde pequeños, para tú no acabar fusilado. O sea, eso como pequeño mm, detalle. Y como estos casos, pues, miles, por desgracia, en la posguerra de España. pues Pero bueno, mira, un libro que me recomendó él, por bueno, eso, una ole, trilogía de ole, libros. ole eso, ¿eh? Por eso, ole, el que tuviera esa amistad. Sí, no, bueno, como esa habrá tenido muchas, Pues ¿sabes? sí. Te digo. Y es verdad que una cosa que me ha dicho siempre, aunque me digo, te repito, cumple 90 años mira, el 10 de este mes, ¿ok? Ostras, Que- mira. y una de las cosas que siempre me dice es que aunque era esa época, Ujú. ¿sabes? Dentro de todo lo que había, la transición, el franquismo, mm, dice que la época, probablemente una de las épocas más felices de su vida fueron esos años aquí en España. Ah, Siempre lo repite. sí, sí, Pues sí. como yo he podido traerlo a Estados Unidos un par de veces y pasa aquí su mes y lo recuerda, dice que Sí, sí. para él España lo lleva también ahí un poquito en el pecho. Sí, 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 sí. Digo, su título de criminólogo, que es una de las cosas más importantes para él, sale de aquí. Sí, sí, claro. Y que no sé si ibas a recordar un libro, perdón, antes de que te cortara, me ibas a decir. No, bueno, que de eso que me estabas hablando de las denuncias de los hijos, hay un libro bueno, que me leí, una trilogía de libros, que me recomendó él, de un autor español, que habla de todas esas cosas del franquismo, que se Vale, llama sí, Los sí. cipreses creen en Dios. Sí, sí, Ah, sí. entonces, eso, no.
A mi padre le encanta leer y todas esas cosas, ¿sabes? Se las ha comido y me las ha traspasado a mí. Bueno, Sí. pues y entonces, como ya para ir acabando, si te parece, o si quieres explicar alguna cosa más, ya hemos Sí, dicho no, no, hombre, no, no. que tiene mucha, mucha cosa que explicar, Es muy denso todo esto, es sí, muy denso, sí. como Seguimos hablando de esto. y que tiene libros, o sea, que eso ya Correcto. hemos enseñado el libro, ahora sí, antes de que nos despidamos, pues si quieres lo volvemos a enseñar y me dices a ver si hay algún link, lo puedo dejar en la descripción. Pero bueno, antes de eso, hablar un poquito también de ti, porque hemos hablado de tu padre, todo de dónde viene, toda tu historia al final, porque es tu historia familiar y personal. Eh, ¿cómo, entonces, ¿cómo podríamos decir, cómo enlazamos cómo has llegado aquí, a España, y cómo ha ido tu evolución? Porque claro, hemos dicho que llegaste a Miami y ya pasaste largo tiempo en Miami, desde una cierta edad, hemos Sí. dicho unos 13, 14 hasta los 20 largos. Y a partir de ahí, pues, Sería, yo creo que ¿cómo te dio serían por unos venir? 15 años. 15 años. ¿Y cómo te dio por venir, por ejemplo, pues eso, venir hacia acá y, bueno, tu experiencia, el que decidieras venir, estudiar o hacer lo que haces ahora, ¿no? Que es ser técnico de audiovisuales? Explícanos un poquito, un resumen, para que aquello para cerrar un poquito la Pues, historia del círculo. Y si la gente quiere, que le dé muchos likes a este vídeo y si quiere más historias, que nos lo digan en los comentarios, nos lo ponen en los comentarios y si queréis, y si José quiere, pues seguimos hablando otro día. A lo mejor no tanto rato, pero sí que de más historias que me han parecido. A mí me ha gustado y me ha parecido interesante. Así que. Pero bueno, eso. ¿Qué te parece pues si mira, acabamos un poquito, pues explicándonos un poquito de tu sí, te lo hago parte de tu rápido. historia, ¿no? Sí. A ver, mira, yo por lo menos antes de irme a Estados Unidos, cuando empieza esta moda del Internet, cuando era el Internet por moda en este que empezaba a sonar o te levantaban el Ujú. teléfono y te desconectaban todo, Sí, pues ya, yo claro. empecé siempre, como todo menos en esa época, a meterme en chats, en cosas de estas públicas. El Messenger, ¿eh? ¿Sabes? Sí, Messenger, ICQ, todas estas cositas. Hostia. Y bueno, iba conociendo gente, iba conociendo amigos. Y como todo, pues al final conocí a una chica, Ujú, ¿sabes? Con la que tenía mucho feeling, tal, pero ujú, como todo, niños de 14 años, hablamos mucho y tal, ¿no? ujú, Y bueno, yo me voy a Estados Unidos, seguimos hablando un poco y, nada, ¿sabes? Dejamos de tener como conversaciones, cada quien empezó a tener su vida. ujú. Y bueno, yo empiezo a hacer mi vida en Miami, tengo mi banda de rock, punk, ¿sabes? Oh, Yo toco batería, entonces pues con mis amigos de escuela, que mi mejor amigo como yo. era un guitarrista Bravo. que es un crack, ¿sabes? Y otro amigo más joven de la misma escuela, pero más joven, que Ujú. también excelente guitarrista y cantante, pues creamos una bandita. El padre de esta persona, del cantante, era músico en Venezuela. ¿Ok? Nombre, Tenía una nombre. banda, Nombre de la banda. se llama Los Supersónicos. Los Supersónicos, bravo. Bien, bien, bien. No, porque si la gente. Claro, generamos la curiosidad, que lo busquen, ¿no? ¿O estáis en algún lado todavía? Sí. Ellos están, no, nosotros no, te sé que tengo grabaciones y tenemos grabaciones, pero no las hemos convertido, grabaciones A en Spotify ya. VHS casi, A Spotify ya. Desde ¿sabes? aquí que estamos en Sí, Spotify pero y nosotros también. no. Ya que, pues hay que Pero nosotros no ponerlo. éramos los supersónicos, ¿eh? Los supersónicos era Vale. la banda del padre de Ah, esta persona. vale. Y nosotros es muy gracioso porque nosotros estábamos haciendo fuimos a una concha acústica donde estaban haciendo uno, un concurso, Ujú. un Battle of the Bands, ¿sabes? Estaban Oh, ahí, sí, sí, sí. batalla de las bandas y tal. Y era una cosa en una plaza, ¿sabes? No sé, 200 personas en un Sí, sí, jurado. sí, sí. Y nosotros estábamos ahí, pero no estábamos concursando. Y bueno, total que se acaba el concurso y una de las bandas que tocaba era unos amigos nuestros. Entonces nos montamos a nosotros a tocar, a desmontar las cosas, pero estábamos tocando. Sí. Y llega la chica y dice, pero ustedes también son una banda, quieren concursar. Y otro, no, 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 nosotros no venimos a concursar. Bueno, pero concursen y tal, ¿cómo se llama? Nosotros no teníamos nombre, no teníamos nada, y Claro. el cantante nuestro, ¿sabes? Empieza así como que dice, sí, habíamos pensado en bandas, pero I don't know, I forgot. Y la tía viene y escribe el nombre, I forgot. I forgot. ¿Sabes? Y entonces nos quedamos con ese nombre, nos llamábamos I forgot. I forgot.
¿sabes? Porque se pensó que era el nombre de la banda. Qué Era el bueno. nombre de la banda. Y era como que, ¿en serio? Así salen los Bueno, mejores nombres. Claro que sí. Así salen los mejores entonces al nombres. final, pues nada, tocamos y tal. Y bueno, empezamos a tocar mucho, de Ujú. muchos barcitos. Tocábamos en sitios, por lo menos en Miami, en un sitio que se llama el Churchill's Pub, el pub de Churchill. ¿Ok? Churchill's Y Pub, era para nombre. tocar, sí, era para tocar muchas bandas de punk, entonces tocábamos mucho ahí. Quedaba en un sitio que se llama Little Haiti, el pequeño Haití, Oh. ¿ok? Que ahí estás tocando y estás escuchando los disparos en la calle. Pero bueno, Tú, pero era guay, tú y los disparos, ¿eh? Oye, es que si no notas tocábamos disparos, es que no, muchísimo. no estás en casa, ¿eh? Yo, eso hasta, no estoy en casa, tío. Entonces, Joder. bueno, pero Pues tocábamos vente conmigo a la muchísimo mina, ya ahí. verás. Te enteras como en Entonces, bueno, casa. a raíz de todo esto, de, de la música, pues termino estudiando ingeniería de sonido en SAE, en la sede de SAE Ujú. en Miami, Ah, bueno. que junto con muchos de mis amigos de la banda y tal, era lo que me gustaba. Y me graduó de esto, de grabación y producción musical en estudio, ¿sabes? Joder. Que en Ujú. realidad no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero bueno, es Es donde igual. Si empiezo. te digo la cantidad de ¿Eh? técnicos de sonido que se han pasado el vídeo y haciendo pantallas Correcto, LED, así, correcto. unos cuantos hay. Eso, entonces, bueno, pues mira, dentro de todas esas cosas, que empiezo a estudiar eso, tal, pues aparece el Facebook, ¿ok? Mm. Y en el Facebook, pues me encuentro por casualidad otra vez con esta persona con la que tenía ya 5 años o así, sin Oh, cuidado, ¿eh? nada. Entonces, bueno, ahí pues empezamos otra vez a hablar y tal y todo lo demás, y ya, hombre, ya gente adulta, ya más, ¿sabes? Pues empezamos a planear viajes y cosas así. De allá viaja para allá y ya yo me quedé O pilladísimo. sea, empezasteis Entonces, la relación por Facebook, me estás sí, diciendo. ella estaba en Tenerife, ya se había ido de Venezuela también y se había Ella es venido a venezolana y España, a estaba Tenerife, viviendo en Tenerife. Ah, correcto. ostras tú. Y bueno, yo me había ido de Venezuela para Estados Unidos, pero bueno, al final eso, estuvimos manteniendo la conversación y nada, al final logré que viajara. Y bueno, estuvimos allá y pues nada, eh, terminé de estudiar mis cosas y preparé todo y pues agarré un avión y a Tenerife. Y para Tenerife. ¿Ok? Ah, o sea que tú realmente no pisaste la península ibérica. O sea, tú fuiste ¿Qué va? Yo llegué a a Tenerife, tío. España, llegaste a la isla, por decirlo así, en una Sí, sí, isla sí. Mucho plátano, mucho no sé. agüita por todos Y un lados, saludo a todos los un amigos de sol. Tenerife. Sí, 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 sí. La y, verdad y que eso. llegué y Y, decías, wow, al paraíso, ¿sabes? Cuando llegué a eso, Muyayo, Muyayo. Está en el paraíso, Muyayo. muchacho, vamos Muyayo. para la guagua. Vamos para la guagua, Muyayo. Pero mira, Con te digo, cariño, ¿eh? también dejé, Gente de Tenerife, con cariño. no, no, sí dejé muchos buenos amigos allá, ¿eh? O sea, ahí siguen estando allá y sé que seguirán siendo los mismos. ¿Y de allí ya ¿Sabes? saltaste aquí a Barcelona? Bueno, estuve con ella, estuve unos 5 años allá. Ajá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya el tema audiovisual, al ser Barcelona, una isla, Barcelona, España, ¿eh? Por si habéis seguido la sí, historia. No Barcelona, sí, Venezuela, Barcelona, España. correcto. Pues, a ver, yo me vengo porque, claro, ya te digo, no hay el audiovisual que hay aquí, allá son, si la fiesta del pueblo, acá hay Sí, muy pocas empresas. sí, sí. Entonces, empiezo a trabajar en un hotel para una empresa de fotografía turística. Ah, Y ahí es cuando empieza mi cambio. Ya yo era aficionado a la fotografía, mi padre me ha regalado cámaras, ¿sabes? Canon, lentes cuando era pequeño y yo ya, pero de carrete, ¿sabes? sí, sí, Eso, sí. haz a 100, haz a 500. Tal. Entonces, bueno, Como tiene que ser. empieza ya, Con carrete. Hay que claro, aprender a correcto. hostias. Entonces, bueno, empiezo a trabajar para esta empresita de fotos en piscinas y tal, y, tal. Y ahí conozco al que sería mi socio y mi hermano, ¿sabes? Porque es una persona de verdad a la que adoro y lo considero eso, ser un hermano, que es una persona que viene de Valencia a Ujú. trabajar también para esta empresa. Me acuerdo de cuando me lo presentan, digo, este va a ser tu jefe, y me lo presentan y yo veía para arriba porque veía un vikingo de 2 metros, ¿sabes? Y me veía así hacia abajo y yo, wow, o sea, ¿en serio esto es lo que me va a tocar a mí aguantar? Eh, y te digo, al final resultó ser lo mejor, ¿sabes? Que nos pudo haber pasado. Entonces, bueno, nos asociamos y montamos nuestra empresa de fotografía en un hotel. ¿Ok? Esa empresa la tuvimos un par de añitos y ya cuando de verdad mi esposa ya estaba embarazada, ya era mi esposa, ya no era mi Uy, novia. bien. Entonces nace mi hija y ya a los 2 meses de nacida ya le digo yo a él que
yo me quiero ir, ¿sabes? Ya había venido a Barcelona a visitar, mi suegra estaba aquí y yo me vine y me enamoré directamente, ¿sabes? Y bueno, yo dije, me quiero ir porque no por nada Tenerife, pero es que necesitaba esto, la ciudad, el poder moverme, Perdón por la gente, trabajar en el... perdón por la gente de Tenerife, necesitas más espacio. Sí, es que es eso, porque Que le bueno, creo que pasa eso es mucho, síndrome la de la gente de isla, ¿no? Tenerife. Yo porque he hablado Claro, es que el síndrome de la isla, que es que llega un Sí, momento en el que ya no sabía cuántas veces más subir al Teide, no sabía, ¿sabes? Ya llegó un punto en el que no, sí, sí, sí. ¿sabes? Y bueno, la verdad es que quería empezar a hacer lo mío, me estaba gustando lo de la fotografía, me había comprado también una cámara de vídeo y empecé a grabar rallies y motocross en Tenerife y fue algo que me apasionó, ¿sabes? Y dije, bueno, poco a poco fui haciendo una transición entre las dos cosas. Entonces, cuando llego a, decidimos ya, ¿sabes? Venirnos a Barcelona, le digo a mi socio que yo me voy, entonces él se queda con la empresa ahora está en Benidorm, en Calpe, ¿sabes? Yo, Si les da por ir, se llama ISO Zero Photography, desde aquí ya ¿ok? sabéis, ISO 0, y si nos estáis escuchando desde Benidorm o de los cerca de allí, ya sabéis. Sí, sí. Tiene muchos hoteles y la verdad que se ha hecho muy grande, ¿sabes? Una cosa, de verdad que se lo ha merecido también, lo ha trabajado mucho. ¿Ok? Claro que sí. Desde Entonces, aquí un y saludo. bueno, entonces yo llego a Barcelona y Ahí, ahí. caigo en Jaume Montaner. Hombre, ¿Ok? ¿quién no ha trabajado? Yo hice la mili allí. O sea, yo siempre lo digo. La Mili, La correcto, la mili del Mili, audiovisual, la Mili, yo la hice en Jaume Montane. correcto. Entonces entro a Jaume, ¿ok? En una época que yo diría pudo haber sido mejor, Sí. ¿sabes? Pero no por la empresa, ¿ok? Sí. ¿Qué año fue? No, Porque yo entré en el 2006. No, yo me 2007. vine para 2007. acá cuando mi hija tenía 2 meses. Estamos hablando de, hostia, 2014 por ahí, Ah, ¿eh? yo ya no estaba. Yo no estaba. Pero bueno. 2014-2015, ¿sí? Por ahí Bueno, entro yo, porque yo llegué, yo primero también. trabajé en un MediaMarkt, una cosa así, 3 meses y me llamaron ellos. Sí, ¿Ok? sí. Entonces entro a hacer lo que es el turno de noche, Uy, uy, ¿ok? uy. Uy, no sabía yo eso. El turno de noche. Madre mía, ¿qué El dices? turno de Es lo peor. noche, ¿ok? Bueno, Eso es, wow, bueno, yo no te puedo contar las veces que yo vi el amanecer, ¿sabes? sí, Así sí. Y desde el camión. yo me tocó el ¿Ok? turno de noche alguna vez que otra con el chico aquel de las gafas y el pelo largo. Ahora no me sale el nombre. Disculpa, no me acuerdo. Si me Hombre, estás el viendo. Martín, El el gran Martín, Martín. Martín, el El gran Martín. Martín, tío. Que no sé Eso es un grande. Bueno, la realidad es que cómo la aguantaba mayoría de eso. los que, la verdad es que la mayoría de los que están ahí y que siguen ahí de aquella época Sí. son unos grandes todos. Desde aquí un saludo a O sea, todos. aparte de lo que era o sea, los que llevaban la gestoría en ese momento, sabes que como todos sabemos, ¿sabes? Eran los señores, Sí. los, no voy a decir nombre porque no hay que No, no, decirlos, no, ya todo no, el no, mundo lo no, sabe. no nos metamos en un ¿Sabes? jardín y menos en Por este eso, sector que entonces, tenemos que seguir currando de esto, ¿eh? ¿sabes? Correcto. Entonces, Todos muy maravillosos y todos muy majos, todos muy bonitos. sí, eran increíbles, eran increíbles. Cuando ya entro en el turno de noche, y ahí conozco también a gente maravillosa, Sí, ¿sabes? sí. Como están los que siguen ahora y la gente que está ahorita, de verdad, a la cabeza de Jaume Montaner, que totalmente distinto, ¿ok? Es una Ujú. empresa totalmente distinta y, Y bien. bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, Pero sí. bueno, entro en Jaume Montaner y conozco a mi gran amigo Eduard Mas. Oh, ¿Ok? Y Edu Mas se convierte en el que sería tal vez el primer maestro dentro del mundo de la proyección. ¿Ok? Es el que de verdad empieza a entrenarme con mesas y con proyectores y con ujú. tonterías pequeñas, pero poco a poco va escalando. ¿Sabes? Eh, hacemos muy buenas migas, como saben. eh, y pues él llega un momento en el que se va, ¿sabes? Muy rápido. O sea, dice adiós, se habrá cansado se va. Ok. Bueno, yo al final estuve como unos 8 meses más y me llegó una llamada y era él para ver si me quería ir a otra empresa, que Sí, es la empresa en la que estuve hasta hace muy poco, que es Red Multimedia. sí, sí, sí. Ok. Que todos conocemos desde Bueno, aquí, que he trabajado hoy con ellos. Un saludo. y bueno, la verdad que en Rent es donde yo me formo. ¿Ok? No puedo decir otra cosa. O sea, Rent para mí fue la escuela. ¿Ok?
Fue una escuela, me dieron todas las facilidades, mm, bueno, me dieron todo lo que necesité Ujú. para aprender absolutamente todo. O sea, no me negaron, al contrario, siempre me dieron lo que pedí. Y fue lo que, bueno, los que de verdad me han llevado a hacer lo que yo hago en vídeo hoy. Que, Mm. eh, gracias a eso diría que estoy a un muy buen nivel, Sí, ¿sabes? corroboro. Entre el mundillo de, de los técnicos de vídeo y mayormente ha sido gracias a Red Multimedia, tengo que decirlo, a una persona que aprecio de sobremanera, que es a Jesús, Jesús Callejas, Un saludo desde no, aquí, Jesús. González Callejas. Que yo también. Ese también, ese ha sido como un padrino, ¿sabes? Y bueno, me dio bastantes oportunidades. Y Sí, bueno, sí. no puedo decir tampoco lo contrario, porque no puedo quitar mérito, ¿sabes? Aunque mucha gente tal vez diga, "Ah", pero puedo decir que el señor Alejo García Acos también, mira, no, es que como he visto tantas cosas, ¿sabes? Que se dicen, puedo decir que a mí, mira, me dio bastante, ¿eh? Hasta el día de que me fui. Así Ujú. que eh, también tengo mucho que agradecerle al nivel al que he llegado. Ha sido gracias a muchos de los esfuerzos que haya hecho, aunque tal vez, ¿sabes? Uno nunca sabe si han sido, ¿cómo te digo? Diría que muchos, ¿sabes? La verdad que los hizo de muy buena gana, porque Ujú. siempre mantuvimos una muy buena relación, él y yo, siempre hablamos muy claro y bueno, ¿sabes? Si me preguntas cómo entré a este mundo, pues ha sido ese, la puerta fue la fotografía, el Ujú. embudo tal vez por el que entré fue Montané y los que me abrieron el camino fueron Me ha Red molado lo del Multimedia. embudo, ¿eh? También. Ah, o sea, Déjame. he caído Ah, ahí. está bien. Y Dejemos. bueno, y la verdad que los que me abrieron el mundillo y los que me entrenaron, me formaron, fue el equipo que ha tenido Red Multimedia hasta, bueno, hasta el día que me Sí, fui sí, sí, sí. ahora hace un poco menos de un año, ¿sabes? Y siguen siendo, ¿sabes? Los que están siguen siendo grandes personas, ¿sabes? A los que aprecio de Sí, verdad, sí, todo el sí. equipo que queda. Y bueno, poco más tengo que Co- decir de eso, ¿sabes? Corroboro y desde aquí un saludo muy fuerte a los compañeros de Montane y a los compañeros de Red Multimedia y de las otras empresas que Correcto. también nos dan trabajo y gracias a ellos Correcto, nos dan mucha. podemos estar también Bueno, aquí tranquilamente y tengo que hablando, ¿eh? decir, y tengo que decir también que a muchos compañeros que he conocido dentro de Red, a los que te incluyo, que me Gracias, han ayudado, gracias. ¿ok? Y con los que he aprendido mucho. O sea, Sí, sí, sí. Edu fue uno de mis maestros y Ren fue uno de los que o sea, me abrió las puertas, pero he de decir que han sido muchísimas personas las que me han enseñado todo y muy desinteresadamente, ¿sabes? Nuestros amigos que todos conocemos, Sí, 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 ¿sabes? sí. No nos Sí, nombraremos todos porque no, pero hay hay demasiados. demasiados, Pero bueno, desde aquí un abrazo muy pero fuerte. Sí, ellos sí. saben quiénes son. El Ya, ya, máquina, ya. Maquilón, el gran Maquilón, tío. Máquinas, nen. Pues perfecto, pues yo creo que es bueno, un buen final, ¿no? Para definir, para cerrar un poco el círculo de donde hemos empezado con la historia de tu padre y cómo fue evolucionando y tú como su descendiente y el más pequeño, por decirlo así, el último eslabón, por decirlo así, que acabó cerrando el círculo y volviendo a Barcelona. Pues Barcelona sí, y a pues España, mira, porque tu padre, correcto. eso de estar en Barcelona, Venezuela y volver y venir a España y todo lo que vivió en España, sacarse esa carrera tan importante para él. Estoy haciendo un poco el resumen, ¿no? Y todo lo que ha pasado entre medio y después, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? De, curiosamente, de vía Tenerife, llegar Sí, sí, sí. hasta aquí, a donde hemos estado viajando hoy con José Montes y nada, José Atahualpa Montes, que yo te conocí así, de hecho te tengo puesto así, José Sí. Atahualpa. Y cuando muchos digo, sí, coño, Atahualpa, y muchos dicen, ¿quién coño es? Y yo, José Montes, ah, vale. Porque a Sí, mí me muchos me gusta, conocen aquí por Atahualpa. sí, pues me gusta tenerte como Atahualpa. Además Bien. que es como que da empaque, Atahualpa, mola, Es me que por gusta. eso es que mi padre lo lleva. Eso es un nombre que a él le encanta porque Es que es cuando te lo sonoro. dicen es como Atahualpa. Suena bien, suena potente, tío. Suena fuerte, sí, sí. Quién sabe Eh, si cuando tenga 50 o 60 años me quito el José para que me llegue a Atahualpa claro también, que sí, ¿sabes? No sé. Atahualpa, Ah, Atahualpa, venga sí. para acá, Atahualpa.
Correcto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, José. Muchas gracias No, hombre, gracias a ti. por explicarnos y abrirnos las puertas de tu vida y de tus Un placer. intríngulis. Y nada, esta es la primera entrevista que hacemos. Ha sido, pues eso, una primera de esto. Ya lo sabéis, poned en los comentarios si queréis saber más cosas de más gente o de él mismo. O si queréis que repetamos, hagamos un volumen 2 directamente, pues nos lo decís. Si José también tiene ganas, pues podemos hacer una segunda parte, claro que sí. Y hablar de otras Siempre cosas. que la gente quiera, siempre. Y también os recuerdo que no abriré el melón porque nos alargaremos, ya llevamos 1 hora y 19. Y no quiero abrir otro melón, pero también experto en 3D, en máquinas 3D, cosas que tiene por detrás ahí que se ven que ha hecho él y ha pintado él. O sea que bueno, eso lo dejaremos para otro día y Eso después. a reventar a comentarios si queréis que hablemos del 3D, de las impresoras 3D. Y aquí José es todo un experto también, autodidacta, que ya hemos visto que ya lo has heredado de tu padre, eso de hacer un mogollón de cosas, eso también ha quedado. Pues muchísimas gracias. Me cuesta quedarme quieto. Sí. Bueno, eso es bueno, claro que sí. Igual que yo si pudiera, haría más cosas, pero no tengo tiempo para nada. Cómo lo he enlazado, con el programa. Buenísimo. Ha quedado buenísimo. Pues bueno, pues eso, que nos vamos despidiendo. Hasta la próxima y que vaya muy bien. Muchas gracias, José. Realmente a ti. Adiós. Pues bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si habéis llegado a esta hora y 20 que ha durado el programa, pues los que estáis en el coche, enhorabuena, habéis pasado un buen rato con nosotros. Los que estáis viéndonos en internet porque no tenéis nada mejor que hacer, pues enhorabuena porque nos habéis aguantado también hasta el final. Y yo creo que ha aguantado, yo creo que ha estado bien y que nos lo hemos pasado, yo creo que también muy bien. Yo me lo he pasado bien. Y a mí se me ha hecho hasta corto porque es el podcast yo creo que he hecho más largo, pero que ha merecido la pena. Claro que sí. Ya lo sabéis, lo hemos dicho, redes sociales, suscribiros y sobre todo, pues ya sabéis, campanita arriba para saber el próximo. Si queréis que hagamos más entrevistas, si queréis que hagamos más contenido sobre esto, por favor escribirlo y ponerlo abajo en los comentarios. Nos lo decís, tenemos que saberlo, porque si así lo sabemos, lo podemos hacer. Y también es la manera de intentar aguantar el ritmo del programa. Porque contra más gente nos demostréis que lo seguís el programa, pues más ganas de hacer contenido, pues que tenemos más ganas de hacer contenido, básicamente. Pero estoy cansado, es muy tarde, no lo parece, pero estamos grabando a unas horas intempestivas. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima. Que vaya bien, hasta luego, hasta el próximo programa, adiós.